Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Karina Extraño, soy coordinadora general de Todos por el Futuro. Todos por el Futuro es una organización, un movimiento por el clima que surgió en julio del año pasado con la intención de unirnos al movimiento internacional Fridays for the Future. Nosotros estamos en la región capital de Venezuela. Quiero agradecer a todas y todos por su presencia y una vez más a los amigos de Caracas Ciudad Plural y Radio Comunitaria que nos están ofreciendo el espacio el día de hoy para esta conversación. Iniciamos hoy, 21 de septiembre, la Semana Global por el Clima, una movilización que incluye a enorme cantidad de personas, de organizaciones, movimientos por el ambiente, investigadores de todo el mundo, activistas, movidos por la necesidad de demandar justicia climática en el planeta. En Venezuela también necesitamos justicia climática. Y desde Todos por el Futuro, desde el año pasado, este es el segundo año que nos sumamos a la movilización mundial, a la Semana Mundial. En Todos por el Futuro estamos muy interesados y consideramos una necesidad prioritaria el hecho de que el tema de la crisis climática se ha incorporado a la discusión cotidiana de las personas. Que como ciudadanos sepamos que estamos viviendo ya los efectos de la crisis climática, que nos afecta en nuestro día a día, que no es un tema lejano para cada uno de nosotros y que existen en el país situaciones que deben ser atendidas con urgencia. Es necesario el desarrollo de políticas públicas, es necesario que se tomen en cuenta y se cumplan los acuerdos internacionales en materia de cambio climático. Es absolutamente necesario que este tema se posicione en la agenda nacional y en la discusión de las personas en el cotidiano. Y por eso estamos aquí. Por eso iniciamos la semana con un panel de especialistas en cambio climático y deseamos que esta presentación del día de hoy nos permita reflexionar y conocer aún más el problema de la crisis climática en Venezuela. Para esta semana tenemos una programación que va a incluir activistas, va a incluir la voz de indígenas de la Amazonía, que van a hablar sobre cómo están siendo afectados por la situación climática y, por supuesto, por los problemas otros que existen en la Amazonía. Jóvenes, vamos a tener múltiples voces, investigadores que nos van a hablar sobre el problema de la minería al sur del Orinoco, que como sabemos también incide directamente en lo que es nuestro bosque amazónico. La invitación es a participar activamente, como lo estamos haciendo el día de hoy, en la programación de la semana. Para ello, los invito a seguirnos en nuestras redes, por Instagram, Todos X El Futuro, y por Twitter, Todos X Futuro. Sin más que decir, en este momento le voy a dar la palabra a nuestro moderador, Alejandro Luis, de la Fundación Tierra Viva. Adelante, Alejandro. Muy buenos días a todos los presentes. Quiero en primer lugar agradecer a Todos por el Futuro la invitación que me dan para moderar este panel de especialistas en el tema de cambio climático. También, por supuesto, a Caracas Ciudad Plural por la plataforma y a Radio Comunidad que está retransmitiendo todo lo que hoy conversemos. Primero, algunas reglas. Me gustaría que todos pudiéramos tener el micrófono apagado y también las cámaras. Solamente dejemos las cámaras al momento de la exposición. Vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas al final de todas las exposiciones. Son en total 5 exposiciones. Cada una va a durar 8 minutos. Yo lo que les sugiero es que esperen hasta la última exposición para entonces en el chat formular sus preguntas y ser mucho más organizados.
Hablando ya del tema que nos va a tocar, tenemos que el cambio climático es el tema vinculado al ambiente que más espacio llena en lo que es la información a nivel mundial desde hace muchísimo tiempo. El cambio climático es el tema, por decirlo de alguna manera, de simplificarlo. Se vincula a todo el resto de lo que tiene que ver con la calidad de vida de los habitantes del planeta. Por eso no es casual que prácticamente todas las naciones firmantes del Convenio Marco de Cambio Climático estén involucradas activamente en acciones y estén utilizando los recursos que este convenio proporciona para actuar a favor de minimizar, mitigar o adaptarnos al cambio climático. Y Venezuela, quienes hemos estado haciendo seguimiento un poco a la situación del cambio climático en Venezuela, nos damos cuenta que, esperen un segundo, sí, nos damos cuenta que justamente tenemos una deuda muy grande, que los avances han sido muy pocos y que tenemos un retraso. Justamente sobre eso es lo que van a hablar nuestros invitados, que han estado trabajando en diferentes ámbitos en sus organizaciones sobre el tema del cambio climático y nos van a decir, bueno, cuál es la deuda que tenemos y cómo podemos revertir o qué debemos hacer para atender esa deuda en el tema del cambio climático en el país. Hemos escogido un orden y, bueno, para no perder más tiempo, les voy a presentar a la primera expositora, que va a ser Viviana Sucre. Viviana va a necesitar que le compartamos pantalla, por favor, Karina. ¿Quién es Viviana Sucre? Viviana Sucre es biólogo de la Universidad Simón Bolívar, con estudio de posgrado en ecología en el IBIC, que solamente le da falta todavía la tesis, y una maestría en gerencia pública de IESA. Ella actualmente es la directora ejecutiva de Provita y de la Oficina de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN. Bienvenida, Viviana. Entonces, te damos tus 8 minutos. ¿Me ayudan, por favor, para compartir tu pantalla? Bueno, primero quiero mencionar que yo no me siento especialista en el cambio climático. Modestamente, solo quiero comentar algunas experiencias que ha tenido Provita, algunas directas, otras no tan directamente en el tema, pero sí relevantes. Entonces, bueno, experiencias de Provita, una de ellas fue el proyecto Yo Cambio, que realizamos hace unos 4 años con el apoyo de la Embajada Británica en Caracas. Con este proyecto lo que quisimos fue llevar más información sobre el cambio climático a Venezuela. Nosotros sentíamos que el cambio climático se sentía como algo distante, como algo que viene allí lejos en el futuro, y además como simplemente como una amenaza y como algo que generar terror. Y con Yo Cambio, pues lo que quisimos fue decir, mira, no está lejos, ya está ocurriendo, y sí, implica muchísimos riesgos, pero también implica muchas oportunidades si somos proactivos y si nos preparamos para el cambio climático. Los invito a visitar yocambio.info. Allí van a encontrar todos los materiales que diseñamos con el proyecto de Yo Cambio. Hay 3 videos que hablan sobre qué representa el cambio climático para Venezuela, cuáles son esas oportunidades que podemos tener si nos preparamos para el cambio climático. Hay 8 presentaciones que van de cómo el cambio climático se relaciona con la salud, y también con la energía renovable, las oportunidades de desarrollo sostenible, y también con los ecosistemas que tienen que ver los océanos con el cambio climático, los bosques con el cambio climático. Bueno, todos esos materiales están allí para el uso de quien los quiera aprovechar. Son realmente muy bonitos. De nuevo, los invito a visitar yocambio.info. Nosotros con esos materiales entrenamos a unas 120 personas entre Margarita, Barquisimeto y Nueva Esparta, y Caracas, para que pues fueran como multiplicadores de esa información, pero no, esos materiales están allí para el uso de quien los quiera, yocambio.info. Luego, como una continuación un poco, o sea, como a partir de esos aprendizajes y en apoyo a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, pues nosotros los apoyamos partiendo del primer reporte sobre cambio climático en Venezuela,
diseñamos una serie de talleres con especialistas, con tomadores de decisión, para lo que fue la publicación de los lineamientos estratégicos, transversales y sectoriales para enfrentar el cambio climático en Venezuela. Otros de nuestros proyectos vinculados al tema de cambio climático, un poco más indirectamente, es el trabajo que hacemos para comprender las presiones y amenazas a la Amazonía. Tenemos ya unos 8 años siendo parte de la RAIS, que es la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, y con la RAIS hacemos análisis de las presiones y amenazas que afectan a toda la Amazonía, no solo a Venezuela, sino a todos los países de la región, y junto a Guatániba, Provita genera pues la información sobre Venezuela. Allí pues hemos encontrado noticias no tan buenas como la deforestación. Perdimos 4.000 kilómetros cuadrados de bosques entre 2000 y 2018, y perdimos el 0,4% del carbono que está contenido en los bosques amazónicos venezolanos. Esto fue entre 2003 y 2016. Allí los invito a visitar un producto particular que sacamos sobre carbono en la Amazonía, que se llama Carbono Vivo, y lo pueden encontrar en carbonovivo.amazoniasocioambiental.org, o en general en la página amazoniasocioambiental.org pueden encontrar toda la información que hemos generado como parte de esta red de la RAIS. Otros de nuestros proyectos son más ya de acción local, acción con comunidades locales. El primero que les voy a comentar es la restauración de ecosistemas en la península de Macanao. Esto es en la isla de Margarita. Allí pues a lo largo de unos 10 años, un poco más, hemos sembrado casi 5.000 árboles ya, de unas 10 especies nativas, y bueno, cada año estamos logrando incrementar un poco el número de árboles que sembramos. Este año teníamos ya por sembrar unos 3.000 más. Vamos a ver en qué momento lo podemos hacer con esta situación de pandemia. 12 familias locales son las productoras de esos árboles, nos acompañan, nosotros les damos el entrenamiento, las semillas, los materiales, y ellos pues se encargan. Y los jóvenes, los ecoguardianes como los llamamos, de la ecotorra, son quienes nos acompañan y quienes realizan pues ya las jornadas de siembra, de mantenimiento, y por supuesto no solo se trata de sembrar los árboles, se trata, lo más importante es el seguimiento de esos árboles, el riego, todo eso, y pues allí estamos con los ecoguardianes. Y el último proyecto del que les voy a hablar es de agroforestería en la Cordillera de la Costa. Allí trabajamos promoviendo el café. Amiga, ¿sí? Trabajamos con comunidades locales, fortaleciendo sus técnicas agroforestales para la producción del café. Tengo un pedo metido a decir, pero quiero ver cómo lo solucionamos. Disculpen, hay un micrófono encendido, por favor apagarlo. Gracias. Viviana, vuelve a encender el tuyo, que no sé si te lo bloqueé. Sí, perfecto. Ahora sí. Ok, dale, chévere. Gracias. Gracias. Y con este proyecto de agroforestería en la Cordillera de la Costa, hasta ahora hemos apoyado 39 unidades de producción. Estas son unas 200 hectáreas. Ya todos ellos tuvieron certificación de orgánico, que va a ser muy importante para su comercialización, y unos 11 de ellos obtuvieron también certificación de café amigable a las aves, que implica tener la certificación de café orgánico, pero también cumplir con otras consideraciones sobre biodiversidad. Y bueno, y con este proyecto pues les hemos llevado también sensibilización respecto al manejo de agua. Están obviamente en zonas montañosas que son cuencas, que suministran agua a muchísima parte de la población del norte de Venezuela. Y otra referencia importante aquí es el Manual de Buenas Prácticas Agroforestales. Ha sido muy bien recibido por la comunidad pues en general, porque reúne experiencias prácticas que son útiles, y está en nuestra página web en la sección de Infórmate. Luego ya pues pensando en qué prioridades vemos para Venezuela, pues, lo primero que quiero decir es que obviamente desde lo gubernamental hay muchísimas. Muchas están recogidas en este documento del que les hablé, de lineamientos estratégicos y transversales sectoriales.
lineamientos estratégicos transversales y sectoriales para enfrentar el cambio climático en Venezuela. Ese es un documento fundamental que debemos todos conocer. Solo por resaltar algunas que yo considero fundamentales: la ley de cambio climático, una institucionalidad pública dedicada al cambio climático, además que permita el acceso a grandes fondos para adaptación y para mitigación en el país, y la descentralización y el empoderamiento de gobiernos locales. Para mí son como pilares fundamentales, pero yo quisiera es que no nos quedemos en esas prioridades que tienen que ser abordadas desde lo gubernamental, sino que pensemos en qué podemos hacer como sociedad civil, y allí pues lo primero es seguir sumando a la cultura climática, hacer que las personas, que el ciudadano en general entienda qué es el cambio climático, qué representa para Venezuela, qué retos y qué dificultades tiene, pero también qué oportunidades tiene si de nuevo somos proactivos y nos preparamos. El otro es la articulación entre nosotros. Yo agradezco mucho este espacio porque muchas veces no nos enteramos de qué estamos haciendo nosotros mismos en el país por el cambio climático, y siento que esa articulación para compartir experiencias, para sí, reunir aprendizajes y actuar un poco desde el colectivo es también fundamental. La otra gran prioridad para mí desde la sociedad civil es formarnos. Hay muchísimos temas en los que tenemos que fortalecer nuestras capacidades para enfrentar el cambio climático: la gestión de riesgos, los inventarios de gases de efecto invernadero, los accesos a fondos climáticos, la adaptación, la mitigación, la climatología. En fin, son muchísimas las áreas en las que tenemos que fortalecer a nuestros profesionales y a nosotros como parte de la sociedad civil. Luego, pues, es seguir trabajando con comunidades locales. Este es un tema que Provita no ha tocado, pero que es bien relevante, no solo, digamos, en la gestión de sus bosques, etcétera, sino también en sus planes de mitigación y adaptación, desde lo que podamos hacer a esa escala local. Obviamente mucho depende de lo gubernamental, pero hay mucho que podemos hacer desde lo local y a pequeña escala. Y bueno, y una última que yo considero es vincularnos también con el sector privado. Estamos un poco dispersos como sociedad civil, pero más lejos todavía estamos del sector privado, y creo que allí hay muchas oportunidades. Hay esfuerzos que están tratando de buscar medir las emisiones de gases de efecto invernadero de empresas privadas, y entonces apoyarlos a que mitiguen, a que se vinculen con comunidades locales en sus planes de mitigación y adaptación. Y bueno, eso es básicamente lo que tenía para comentar aquí hoy. Y gracias Alejandro, y gracias a todos por el tiempo. Muchísimas gracias, Viviana. Bien completa tu exposición, y es un abreboca a eso que tú dices, que pareciera que no se está haciendo mucho, y ustedes ya, una sola organización, está haciendo bastante, y cuando terminemos en el día de hoy vamos a ver todo lo que se está haciendo desde justamente la sociedad civil. Creo que ha quedado muy claro su papel en el tema de levantar la información y también trabajar en proyectos locales. De verdad, gracias por tu exposición. Ya sabes, vayan anotando las preguntas para que al final puedan hacérselas a Viviana. Nuestra segunda expositora es Luciana Caringi. Ella es licenciada en Química de la Universidad de los Andes. Es promotora ambiental del proyecto Andes en Acción Climática del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISC. Formó parte del equipo de especialistas en análisis de aguas del Instituto de Control y Conservación Ambiental de la Cuenca del Lago de Maracaibo, y es coordinadora de investigación de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA. Luciana, bienvenida. Te damos tus 8 minutos de exposición. Muchas gracias. Déjame nombrarla como anfitriona, ya va, Luciana. Ajá. Luciana, ¿tienes apagado el micrófono? Ya está. Listo, Guillermo, gracias. Sí, ya está listo. Ya puedes abrir. Ok, ya lo puedes abrir, Luciana, tu micrófono. ¿No te escuchamos? ¿Te ha apagado el micrófono? Perfecto, te escuchamos bien. Muchísimas gracias. De verdad, agradecerles por esta invitación en nombre del CHI. Aprovecho el espacio de igual manera para agradecer la invitación a este foro sobre cambio climático en Venezuela, una deuda pendiente, en celebración de la Cena Global por el Clima, la cual pues todas estas organizaciones importantes en el día de hoy nos estamos sumando, ¿verdad? Especialmente al movimiento Fridays for Future Venezuela,
Región Capital, quienes en este segundo año consecutivo se unen a esta acción, ¿verdad? De la mano con las otras organizaciones que nos acompañan en este día, como el Grupo Social CESAP, Clima 21, Fundación Tierra Viva, Provita Caracas, Ciudad Plural y Todos por el Futuro. Pues bueno, en base a la interrogante que en principio se nos hacía, algunos de los ejemplos que se pueden citar dentro de los proyectos de desarrollo realizados, en este caso implementados por el CHIP, con el financiamiento o con cofinanciamiento por la delegación de la Unión Europea desde el año 2013 en estos temas de desarrollo, se menciona el proyecto Acción 3R. En este caso se buscó fortalecer las capacidades locales para la reutilización, el reciclaje y el procesamiento de los desechos sólidos de los municipios de la zona norte del estado Táchira. En este ejemplo, en este proyecto, se priorizaron algunas áreas relacionadas fundamentalmente con la generación de los residuos de desechos sólidos, debido a que en la zona 12 municipios disponían sus desechos en Manorta, una mancomunidad, ¿sí? Sin ningún control de origen, lo que ocasionaba en ese momento y hasta la fecha no se tiene, digamos, un control tan minucioso, pero se tuvieron grandes avances a partir del proyecto, ¿verdad? En este caso, como no había ningún control, lo que ocasionó o lo que se generó en el momento fue el colapso de las fosas del relleno, la actividad de las lagunas de oxidación, provocando la afectación o alteración del curso del recurso, de la calidad del curso de agua, alteración de la biodiversidad y afectando obviamente a la población. En esta línea de acción, digamos que se establecen o a través de ciertos acuerdos internacionales y basados en los objetivos de desarrollo sostenible, digamos que se quiso seguir fortaleciendo las capacidades comunitarias de los actores locales y de este modo se idea otro proyecto denominado Acción Comunitaria por el Agua, el cual se encuentra en desarrollo actualmente, cuyo propósito en este caso es contribuir, digamos que a la construcción de las comunidades saludables y resilientes al cambio climático, en este caso en la cuenca del río Escalante, específicamente en los estados Táchira, Mérida y Zulia, haciendo el levantamiento de información sobre uso y manejo del agua, calidad del agua y situación epidemiológica relacionada con enfermedades de origen hídrico, ¿sí? En principio se han atendido 10 comunidades, se han sensibilizado funcionarios, niños, niñas, adolescentes, docentes, sobre necesidades de respuesta en acceso al agua segura, saneamiento y como responsabilidades ante la situación que actualmente vivimos del COVID-19, se han rehabilitado sistemas de captación y distribución de agua potable en algunas comunidades que tenían cierto tiempo sin, digamos, disfrutar de este vital recurso. Se ha contado de igual manera con la participación de la ciudadanía, empresas privadas y autoridades locales para el desarrollo de políticas públicas en materia de gestión ambiental, ¿sí? En este sentido, digamos que bajo el enfoque de la activación de estos mecanismos de articulación interinstitucional, se desarrolló el proyecto Andes en Acción Climática, con la finalidad de implementar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en las zonas urbanas de los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Este último proyecto, el cual se encuentra en desarrollo, se hicieron unos estudios de línea base donde se levantó una información sobre 4 temas fundamentales o temas claves para conocer la situación de la región andina sobre el estudio de la huella urbana histórica actual, análisis de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático, inventario de gases de efecto invernadero, caracterización de residuos y desechos sólidos urbanos residenciales y se estudió también las potencialidades de las energías renovables no convencionales. Con estos estudios obtuvimos resultados importantes, que de hecho permitirán priorizar acciones en la zona de intervención de los estados anteriormente referidos, ¿sí? En el estudio de caracterización, por ejemplo, se determinó para los 3 municipios de los estados referidos que la composición de los residuos y desechos sólidos residenciales generados en las ciudades, el componente predominante corresponde a residuos orgánicos, con un porcentaje superior a un 60%.
En el caso del estudio de inventario de gases de efecto invernadero, permitió identificar al sector transporte como el principal aportante de emisiones por encima de un 59% de influencia para los 3 estados. Por su parte, en el estudio de huella urbana, se determinó que Mérida no dispone de una oferta de tierras para absorber una nueva población más allá de unos 5 a 7 años. San Cristóbal, por su parte, se dice que un 12.83% de la superficie ocupada de la ciudad corresponde a plazas y parques. Y en el caso de Trujillo, pues bastante preocupante, ya ocupó todos sus espacios aptos para urbanizar. Con los estudios de riesgo y vulnerabilidad, se determinó que los movimientos de masa, deslizamientos, y derrumbe o bien de peligro con mayor posibilidad de presentarse en estas 3 ciudades, obviamente por efecto del cambio climático. Finalmente, a través del estudio de potencialidades de las energías renovables, se determinó que el potencial minihidráulico de aguas superficiales para las 3 ciudades puede ser utilizado para encender semáforos, iluminar plazas, avenidas e incluso energizar parcialmente algunos edificios, pues da resultados bastante importantes, los cuales pudieran ser considerados. Deben ser considerados en este caso con articulación de las alcaldías, entes ambientales y otras organizaciones que quieran involucrarse para la elaboración o implementación de acciones, ¿verdad? De estas acciones. Queda claro que estas experiencias pues, han permitido atender diferentes áreas en el marco del proyecto, donde el fomento de la educación ambiental ha jugado un papel crucial, de verdad que hemos obtenido muy buenos resultados. En este caso hemos realizado talleres de formación de promotores ambientales, con enfoque en mitigación y adaptación al cambio climático. Se han llevado a cabo diplomados, un seminario foro chat atendiendo o utilizando como estrategia alternativa para poder llegar a todo el público, los actores locales, cursos breves brindando información y herramientas prácticas a más de 7.500 personas, clientes, adultos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades, alcaldías y entes gubernamentales. Hemos participado en actividades de sensibilización organizadas directamente desde el proyecto y otras en alianza con la empresa privada, universidades, Dirección de Educación Municipal, tanto del Estado Mérida como Táchira, con quienes hemos avanzado en esta parte. Todo esto con la finalidad de dar a conocer el proyecto, vincular a todos los actores locales y proporcionar conocimientos referentes a la mitigación y adaptación al cambio climático. Otra de las áreas prioritarias a ser atendidas han sido las instituciones educativas, las plazas públicas, los parques, con la intención de impulsar iniciativas que permitan promover la metodología de las escuelas seguras, fortaleciendo de igual manera los espacios públicos con un enfoque de multifuncionalidad, aumentando, es decir, el aumento del pulmón vegetal como elemento de absorción de los gases de efecto invernadero, promoción de las huertas urbanas, espacios para la recreación, promoción de la agricultura urbana e implementación de espacios experimentales demostrativos, los cuales ya en el marco del proyecto se están evaluando diferentes propuestas en principio, en este caso a nivel municipal, ¿sí? Es fundamental realmente el trabajo con las comunidades para lograr promover las prácticas de las 3Rs también en el marco del proyecto. En este caso, incluyendo la separación de los residuos desde el origen con la instalación de puntos verdes, para buscar de algún modo el aprovechamiento de los residuos separados desde el origen, considerando la posibilidad que tienen estos materiales para ser reutilizados o bien reciclados, ¿sí? Esta acción también implementarse en el proyecto y de igual manera busca enlazarse o vincularse con las empresas recicladoras, las cuales también forman parte de estas implementaciones como parte de las asesorías ambientales que se estarán brindando. En resumen, se considera que las áreas de priorización están enmarcadas en un trabajo articulado, comunidad, escuela y alcaldía, organizaciones de la sociedad civil y entes gubernamentales, la empresa privada también vinculada a estas acciones, todo esto con la intención de impulsar la generación de políticas sostenibles a partir de diferentes focos temáticos, como el empoderamiento y participación de las mujeres a nivel económico, social,
potenciando la capacidad de incidencia de las mujeres como principales promotoras de acción, en este caso para la mitigación y adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos en sus comunidades, brindándoles, digamos que, herramientas para desarrollar prácticas agroecológicas sostenibles que contribuyan a la garantía de la seguridad alimentaria. Es un tema bastante amplio. Y a la creación de emprendimientos para que mejoren sus medios de vida. Otro de los puntos, digamos, de las áreas priorizadas enfocadas en este tema o en este foco temático es la gestión ambiental y mitigación de, digamos, la protección del medio ambiente, ¿sí? Incluyendo la conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático, procesamiento de los desechos sólidos y otras iniciativas apoyando la generación de estrategias para la mitigación del cambio climático. Esto realmente es parte del trabajo que venimos realizando a través del impulso de estos proyectos de desarrollo, donde estos en ejecución. De verdad, en nombre del Comité Internacional para el Desarrollo del Pueblo, agradecemos este espacio que nos permiten y bueno, nos pueden seguir a través de la página web por lasostenibilidad.org y en nuestras redes sociales por Twitter, @acción climática e Instagram acción climática. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Un placer haber escuchado tu ponencia donde justamente muestran lo que se ha venido haciendo ustedes en la zona de los Andes, tanto desde el punto de vista educativo, de articulación entre el sector público y privado, de ONGs y alcaldías. Es una otra referencia de lo que se está haciendo en Venezuela, que demuestra pues, ese interés y esa prioridad en el tema de cambio climático, en temas como conservación de cuencas o gestión de residuos sólidos, además de temas formativos. Pendientes para cualquier pregunta y demás, recordamos que al final vamos a abrir el chat para que puedan formular sus preguntas. Ahora pasamos a un área a cargo de Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez es licenciado en Biología y doctor en Ciencias, mención Ecología, es defensor de derechos humanos ambientales y es coordinador general de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos, y entonces su exposición va más al tema de, bueno, cambio climático y derechos humanos, ¿cómo lo vemos? Luciana, te agradezco si apagas tu cámara, por favor. Alejandro, bienvenido. Creo que no sé si tienes cámara, pero creo que te podemos escuchar perfectamente. Me parece que Alejandro no está en la sala. No, ahí aparece, yo lo veo. Lo acabo de nombrar Concepción. Sí, ahí está. Alejandro, ¿nos escuchas? Tiene que abrir el micrófono. ¿Tiene apagado el micrófono? Alejandro Álvarez no puede entrar por problemas de internet, pero lo tengo aquí en llamada. Ok. Él va a hacer su presentación a través de la llamada telefónica. Dale, perfecto. Vamos a escucharlo y vamos a ver, me avisan por favor si lo escuchan. Adelante, Alejandro. Ok, ¿se me escucha? Lo que primero quiero saber si se me escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok, perfecto. Vamos a comenzar y voy a hacerlo muy rápido ya que es una manera distinta porque estoy haciendo a través de una llamada telefónica. Entonces, este es el tema del Internet en Venezuela. Lo primero que tengo que comentar que Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos es una organización muy joven. Realmente se inició hace 4 años a partir de una primera idea que fue haciéndose, trabajando en el tiempo, y comenzó con una solicitud hecha por Civilis cuando éramos parte del comité coordinador de la red ARA. En ese momento, Civilis nos solicitó participar en el desarrollo de informes alternativos o informes sombra para la evaluación universal de derechos humanos, y entonces planteamos la posibilidad de hacer un informe sobre el tema de adaptación al cambio climático y el tema de derechos humanos y adaptación al cambio climático. De este trabajo que realizamos, apareció un primer informe llamado Bases Legales y Avances en Políticas Públicas para la Adaptación al Cambio Climático en Venezuela, una mirada de los derechos humanos. Ese informe, cuando lo realizamos, encontramos
que la situación de cambio climático en Venezuela prácticamente no se había logrado ninguno de los objetivos planteados en la Convención Marco de Cambio Climático. Luego de 4 años posterior a ese informe, no ha habido cambio en ningún caso. El tiempo, a partir de la creación de ese primer informe, hubo un proceso de crecimiento el año pasado a la creación de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos, como una organización que promueve el logro de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática, con énfasis en el tema educativo y de promoción de la participación ciudadana. Hemos hecho una cantidad de actividades relativamente pequeñas como organización, digamos, pequeña y muy joven, pero principalmente hemos trabajado en el tema de educativo y de formación. En particular, hemos estado haciendo varios trabajos relacionados con la formación de personas al respecto del tema del cambio climático. El último de ellos, y me parece tan importante de nombrar, que somos parte del diplomado en participación ciudadana, sostenibilidad y cambio climático, realizado por la Universidad Nacional Experimental del Táchira en conjunto con el CIS, que es justamente la persona que habló antes de mí, lo cual me parece una de las experiencias más interesantes que he participado recientemente, ya que tanto la calidad del trabajo como la motivación de los participantes fue extraordinaria. Ahí me tocó trabajar con los temas de participación, derechos humanos y todo lo que tiene que ver con gobernanza en el tema de cambio climático. Y realmente en esos módulos lo que recibí por parte de los participantes fue extraordinario. Creo que en Venezuela es un tema muy importante por el Estado. Lo otro que estuvimos participando, eso fue un trabajo muy largo, complejo, tuvo que resolver muchos problemas, en el informe académico del cambio climático realizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en el cual desarrollamos el tema de educación ambiental en el cambio climático. Ese informe sobre la educación ambiental en el contexto del cambio climático, que está dentro de ese informe académico, y lo que indica es que estamos muy mal en materia de educación en cambio climático. De hecho, el último cambio que se hizo del programa de estudio de educación media llevó el tema del cambio climático a algo que es prácticamente ridículo. O sea, de no tener mucho a tener algo muy ridículo. Y lo que vamos trabajando adicionalmente a ese trabajo educativo es alianza. Estamos trabajando permanentemente con alianza. Recientemente me preguntó un periodista cómo habíamos hecho para sobrevivir ese tiempo. Con alianza, no hay otra manera sino trabajar con alianza. En particular, necesario nombrarle durante algunos años las alianzas que hemos hecho con Derechos Humanos, las alianzas que hemos realizado con Tierra Viva, Fundación Tierra Viva, y mucho más recientemente una alianza que en diciembre del año pasado con Todos por el Futuro para el trabajo educativo entre las dos organizaciones, que se ha convertido en un proceso tan interesante que ya esas dos organizaciones están trabajando en paralelo continuamente. Lo otro que estamos haciendo, las campañas comunicacionales permanentes sobre el tema del cambio climático en Venezuela, campañas comunicacionales que tienen como propósito desarrollar mensajes educativos con respecto al tema del cambio climático. Lo último que necesitaría decir para esta parte tiene que ver con el tema de la pregunta que nos hicieron a nosotros. ¿Cuáles son los que hacer en materia de cambio climático? Y para mí en particular, y para Clima 21, realmente lo más importante que tenemos que promover en este momento es la implementación de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tal como está contemplado en la Convención Marco de Cambio Climático y en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del año 2009. Me doy el permiso de leer casi el título 7 de las disposiciones finales de esta ley, que dice: el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, dictará en el plazo de un año las directrices para la formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluye las actividades de evaluación de impactos, amenazas, vulnerabilidades y la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la coordinación de su formulación, de la responsabilidad del despacho ministerial al que corresponda el área del ambiente. Eso sucedió hace 11 años.
al cambio climático. Ese plan nacional debe ser un instrumento dirigido a proteger a la población contra los efectos negativos de la crisis ambiental, así como a lograr un desarrollo sustentable para la nación en el contexto de esta crisis. Asimismo, debe ser construido a partir de un proceso de participación democrática con un enfoque de derechos humanos. Debe proporcionar orientaciones, estrategias, marcos institucionales y recursos para comprender los efectos negativos del cambio climático sobre los distintos sectores y territorios del país y a partir de ello establecer estrategias multinivel para enfrentar las situaciones previstas. En este contexto, una de las tareas más importantes a realizar será la promover un programa de educación sobre los efectos del cambio climático sobre Venezuela y las acciones que deben. Esto es enormemente importante. Como ya les comenté, el tema de la educación al cambio climático en Venezuela es realmente una tarea olvidada en Venezuela y la mayor parte, de hecho, bastante, digamos, conexión con jóvenes recientemente y me consigo que a pesar de que muchos de ellos son jóvenes con enorme interés en el tema del cambio climático, su formación sobre lo que es el cambio climático, cómo va a afectar y en particular cómo va a afectar a Venezuela y cuáles son las estrategias necesarias para enfrentarlo es bastante escasa y cuando yo les pregunto qué vieron en sus programas de estudio, en bachillerato o en la universidad, prácticamente nada. Asimismo, las pocas trabajos que podemos hacer las organizaciones de la sociedad civil no puede competir con lo que debería estar haciendo el Estado venezolano y no está haciendo. Bueno, esto es lo que tengo en este momento para compartir con ustedes. Espero poder intentar conectarme digamos, en los minutos siguientes para ver si puedo oír alguna pregunta. Muchísimas gracias. Ok, le damos las gracias a Alejandro, aunque no nos está escuchando posiblemente. No, sí, sí. Y gracias a... sí nos escucha. Gracias, Alejandro. Gracias, Karina. Y el comentario a lo que ha dicho Alejandro, ahí se identifican claramente un par de deudas. La deuda en el tema de que es una deuda de parte del Estado venezolano, que además es el signatario de la convención, y es la deuda en el punto de vista educativo, formativo sobre el tema del cambio climático, pero la deuda también en el cumplimiento de las leyes, porque además de las leyes que mencionaba Alejandro y las deficiencias, lo que no se ha hecho y que está establecido en esas leyes, podemos también sumar al de la ley de la basura. En el 2009 también fue aprobada y la ley de la basura establecía que en 6 meses debería existir un plan de gestión integral de la basura, incluso así, de la basura, no los desechos y residuos. Bueno, no existe en Venezuela, así como no existe ni un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, no existe tampoco un plan para el manejo integral de la basura en Venezuela. Y esas son carencias, deficiencias que tienen la responsabilidad bien clara. Muy bien, gracias Alejandra entonces. Y pasamos a la próxima expositora, que se llama Vanessa Campitelli Frey. Vanessa es licenciada en idiomas modernos de la Universidad Metropolitana, tiene un máster en cambio climático de la Unidad Atlántico en España, es activista ambiental de Todos por el Futuro, consultora y educadora en temas enfocados en sostenibilidad, circularidad y crisis climática. Vanessa, todos tuyos los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación a participar en este panel. La verdad es un honor poder estar de entre tantas personas con una experiencia increíble. Y pues como miembro de Todos por el Futuro, bien como lo dijo Karina, pues quiero comentarles un poco sobre qué es Todos por el Futuro, cómo nace y cuál es nuestra visión como movimiento. El año pasado, inspirados por pues, el movimiento mundial Fridays for Future October, como un movimiento que busca promover la participación de jóvenes, busca promover también el activismo ambiental y pues prácticamente busca promover el desarrollo y las acciones que trabajen a favor de nuestro planeta. Todos por el Futuro en Venezuela, nosotros hemos desarrollado varios programas que por supuesto trabajan todas estas
estas líneas de trabajo enfocadas en el activismo ambiental, enfocadas en el desarrollo en cuanto a estos temas y enfocados en la parte de pues, educación ambiental a través de pues, nuestros programas principalmente de Siembra por el Clima, que es un programa que en alianza con Bosques de la Universidad Simón Bolívar hemos estado trabajando en la recuperación de la reserva. En este programa, experiencia súper enriquecedora y muy bonita porque no solamente hemos podido, por supuesto, recuperar parte de lo que ha sido esta reserva, sino que además hemos podido compartir y trabajar en conjunto con jóvenes que se ven inspirados y que se ven motivados actualmente a trabajar estas acciones de mitigación por el clima. Por supuesto, también tenemos el programa del Beta Climático, que es un programa que inicia en conjunto también con varias organizaciones, entre ellas, por supuesto, Clima 21, donde también pues hemos trabajado en parte con otras, en alianza con otras organizaciones, como la Sociedad de Ecología, el Observatorio de Ecología Política, el Sur del Orinoco, pues Caracas Ciudad Plural también, en donde a través de este programa pues fomentamos la educación ambiental, hablando un poco sobre específicamente qué es el cambio climático, cuáles son la forma como el cambio climático afecta a Venezuela, la vulnerabilidad del país, las estrategias de mitigación y adaptación que deberían tomar, sobre todo porque pues creemos que a partir de formación, se pueden desarrollar nuevas estrategias y acciones de participación y de cambio, sobre todo en la parte de cambios de hábitos de consumo, en la toma de decisiones y, por supuesto, en la demanda y exigencia de políticas públicas. A través de nuestras ahora en este tiempo de pandemia, hemos desarrollado también un programa de activismo digital donde hemos invitado a las personas desde diferentes partes, no solamente de Venezuela, sino del mundo, que se quieren unir a tratar no solamente de cambio climático, sino de problemáticas ambientales que afectan en Venezuela y que están, por supuesto, vinculadas al cambio climático, como por ejemplo el tema del arco minero del Orinoco, como por ejemplo son los temas ambientales en cuanto a agua, y todos estos problemas que, por supuesto, ya conocemos. Y pues prácticamente nosotros como organización hemos visto que esta deuda ambiental o esta deuda hacia el cambio climático que existe y que hemos pues registrado a partir de cada uno de nuestros programas y de nuestras experiencias, se puede enumerar en 5 puntos. Por supuesto, cada uno de los puntos se interconectan unos con otros y tienen una influencia uno sobre otro, ¿no? Por supuesto también en estas experiencias, como lo comenté anteriormente, que hemos hablado de temas que nos acarrean actualmente, hemos visto que existe una falta de reconocimiento no solamente por parte del Estado, sino también muchas veces de la sociedad. Existe una crisis climática y que realmente está afectando a nuestro país. Por supuesto, al tener en cuenta y reconocer que realmente existe esta crisis, entonces pues se necesita desarrollar este marco legal que es completamente necesario y prioritario, sobre todo para atender las vulnerabilidades de cada una de las comunidades de nuestro país. Pero realmente creemos que nuestra deuda como organización que trabaja con y para los jóvenes está en la parte educativa. La parte de educación creemos que es muy importante, sobre todo porque pues sin educación no existe un camino que si no conocemos qué es lo que está sucediendo, no podemos conocer cómo podemos crear cambios, no podemos conocer qué es lo que podemos hacer para poder implementar esos cambios o estas estrategias o estas políticas que van a ayudar a mitigar y adaptar todos los impactos del cambio climático sobre nuestro país. Y pues creemos que la parte de educación y sobre todo también la parte del desarrollo de educación en cuanto a estos temas es fundamental y esa es parte, creemos nosotros que es en parte una de las mayores deudas que podemos tener en Venezuela con respecto al cambio climático.
por supuesto, a través de la educación ambiental en todos los niveles, no solamente a nivel universitario, sino a nivel de escuelas, a nivel de sociedad civil, a nivel de empresas, a nivel gubernamental. En cada uno de estos aspectos, cuando nosotros fomentamos esta educación, por supuesto, empezamos a conocer cuáles son estas vías, cuáles son estas estrategias que podemos tomar, y entonces existen esta presión, esta exigencia, esta demanda de crear estos cambios, de generar estas políticas que ayuden a pues, tratar de evitar desastres, de mitigar efectos que pueda tener el cambio climático sobre nuestro país. Entonces, como organización, Todos por el Futuro, por supuesto, cree que es muy importante primero que exista realmente un reconocimiento por parte de todas las aristas, desde la sociedad civil, el gobierno y las empresas, de que realmente existe una crisis climática. A partir del reconocimiento, por supuesto, crear un marco legal y existe también dentro del marco legal a que mejore, a que se siga implementando y a que realmente se cumpla. Puesto la educación y la investigación en cuanto a temas de cambio climático es fundamental, porque necesitamos tener una base, y nosotros creemos en la educación como herramienta de acción. Necesitamos tener esa base que fomente, que argumente, que sustente esas acciones de cambio. Y por supuesto la creación, como dije anteriormente, de políticas públicas que realmente trabajen de nuestro país, de nuestro planeta, y por supuesto de evitar un efecto mayor o que cubra esa crisis climática, esa crisis humanitaria que se está viviendo actualmente, pues también que ante las adversidades como lo que ha sucedido este año. Pues entonces creo que esos 5 puntos son sumamente importantes, y como organización, a través nosotros de los programas como el Beta Climático, como la Siembra por el Clima, como nuestras actividades y la participación que tenemos de acción climática como activistas, no solamente pues en la región del distrito, porque también estamos ahora trabajando en conjunto con Fridays for Future a nivel de Latinoamérica. En Venezuela hemos creado esa red de conexión entre grupos de Oriente, de Centro, donde por supuesto hemos trabajado, como dije anteriormente, los temas de arco minero, derrame de petróleo, y pues todos los problemas ambientales que acarrean a nuestro país. Y pues a nivel latinoamericano, todos esos problemas que como continente nos afecta, y esa ha sido, por supuesto, a través de esta red de Fridays for Future Latinoamérica. Entonces, pues, sin más que agregar, creo que como Todos por el Futuro, promovemos y pedimos o enfatizamos que esa deuda se salde a través del reconocimiento de un marco legal, de la educación, de la investigación y de la creación de políticas públicas que ayuden a mitigar y adaptar el cambio climático en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bien completa tu exposición. Nuevas palabras que no estaban hasta ahora, que era el tema de activismo, incluso el activismo en esta época de confinamiento. Y de nuevo, la educación se repite, y el tema de los jóvenes, de la juventud involucrada en esto. Y ahí también algo que es otra deuda, y quizás antes de dar las preguntas, pasar las preguntas, haré un pequeño comentario, es la deuda de conectarnos también nosotros como sociedad civil, primero dentro del país, con los que están haciendo otras cosas similares o complementarias dentro del país. Un poco esta semana organizada por Todos por el Futuro va en esa línea, pero también conectarnos con lo que ocurre afuera, lo que ocurre en América Latina y en todo el mundo, porque también son palancas para lo que nosotros necesitamos hacer. Nuestra última expositora, y luego que donde ella termine, Guillermo va a abrir el chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas, es Maribel Piñango. Maribel, ella tiene estudios de geografía de la Universidad Central de Venezuela y también de educación en la Universidad Católica Andrés Bello, y ha venido asumiendo la Coordinación Metropolitana de Gestión de Riesgos de CESAP desde 2018. Ella anteriormente fue enlace con la Alcaldía del Municipio de Sucre para la formación de funcionarios
y formulación del plan y presupuesto 2017 para la incorporación transversal de la variable riesgo y la gestión de desarrollo sustentable en el municipio. Actualmente también es responsable del operativo de proyectos para la asistencia humanitaria de parte del Grupo Social CESAP. Maribel, te tenemos en cámara. ¿Tienes cámara o solo micrófono? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Maribel. Buenos días para todos. ¿Sí me escuchas? Perfectamente. Ah, ok, bueno. Bueno, nada, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy complacidos desde el Grupo Social CESAP por esta invitación que nos han hecho y por esta actividad que están organizando para, digamos, trabajar este tema que ahorita pasa por debajo de la mesa frente a tanta emergencia que tenemos. Antes, bueno, quiero además agradecer la oportunidad de un espacio de esta naturaleza y hablarles un poquito de la institución, del Grupo Social CESAP. El Grupo Social CESAP es una organización creada hace ya 46 años, o sea, CESAP como base, hace 46 años, y en la cual se desarrolla un trabajo organizativo y formativo a nivel nacional. En este trabajo organizativo y formativo que se viene desarrollando, básicamente con mucho énfasis desde el año 2000, después de ocurrido los eventos de Vargas, con un énfasis muy particular en esta materia que tiene que ver con la gestión del riesgo. Y en ese sentido, pues nos hemos ido involucrando a través de nuestras distintas oficinas asociadas, todas adscritas al Grupo Social CESAP, Centro al Servicio de la Acción Popular. Esta es una organización fundada por el padre Armando Janssens y un equipo de jóvenes que desde el IDICE aquí en Caracas comenzaron a proyectar una acción que ya ocupa el ámbito nacional. Y desde allí se vienen desarrollando diversos programas. Programas tienen que ver con el tema de emprendimiento, con el tema de participación social y política, formación, formación y atención en el ámbito psicológico, sobre todo en estos tiempos recientes en los que nos encontramos. En esta materia propiamente dicha, vinculada con, bueno, cómo CESAP hace su aporte también a lo que tiene que ver con minimizar todo lo que tiene que ver con el impacto del cambio climático, nosotros hemos venido organizando una serie de acciones en el marco de la gestión de riesgo. En estas acciones enmarcadas en la gestión de riesgo están todos los procesos formativos que se han podido desarrollar desde, como les decía, desde el año 2000, con alianzas nacionales e internacionales que permiten básicamente a las comunidades y a los vecinos pues tomar algunas medidas y estrategias. Nosotros tenemos un trabajo que cuando se comenzó iniciaba por todo este proceso de formación, entender de qué se trataba la gestión de riesgo, a qué estábamos llamando amenaza, qué estábamos llamando riesgo, qué estábamos llamando mitigación, de qué se trataba eso y cómo nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos hacer algo en este sentido. Desde allí luego se generó toda una acción para que los vecinos pudieran desarrollar programas dirigidos a el diseño de planes de gestión de riesgo que fueran los que les llevaran de la mano para poder tener en sus viviendas un plan que les permitiera, plan familiar de gestión de riesgo que les permitiera desarrollar o tomar, mejor dicho, algunas medidas frente a algunos eventos adversos que pudieran suscitarse. Luego también se ha llevado a las escuelas con planes escolares de gestión de riesgo, se ha podido llevar también a comunidades con planes comunitarios de gestión de riesgo, esto con alianzas también con gobiernos locales, con los cuales también hemos podido desarrollar un trabajo que, como lo decía nuestra amiga de Todos por el Futuro, también toca a los entes gubernamentales. En este caso, como mencionaba por allí Alejandro, tuvimos un proyecto que se desarrolló por más de 4 años, en el cual se estableció todo un programa de formación con alcaldías de 8 municipios del país. Estas alcaldías formaron personal, funcionarios de la institución, con los cuales luego se logró diseñar
un plan de trabajo que permitiera transversalizar lo que tenía que ver con la variable de riesgo en todas sus acciones. Entonces, el objetivo era que el POA, el Plan Operativo Anual de estos organismos públicos, permitiera incorporarlo a través de sus distintas direcciones. Hablo de la Dirección de Ambiente, la Dirección de Educación, la Dirección de Salud, o sea, las distintas direcciones, cómo podían transversalizarlo y de esa manera presupuestarlo y visibilizarlo, porque es un tema que me pareciera muy difícil poder asignarle un presupuesto que no sea sino para ya efectos posteriores, efectos cuando ya ocurren los eventos. Entonces, un poco lo que intentábamos era que se pudiera presupuestar de manera preventiva, y ese, digamos, fue el esfuerzo que se fue desarrollando con este proyecto. Luego tenemos en el estado de Aragua un trabajo hermosísimo de protección de la cuenca del río Limón. Allí hay todo un trabajo en el Parque Henry Pittier, que bueno, allí tenemos una de nuestras oficinas y bueno, sería absurdo que no se hiciera un trabajo de carácter ambiental si tenemos allí una sede. Allí se hace todo un trabajo de recuperación del área de bosque, de siembra, para recuperar las zonas verdes, y también se hace todo un trabajo de educación, formación y organización comunitaria para ayudar a los vecinos también a involucrarse con el tema de carácter preventivo. Se ha hecho también un trabajo y participamos, me lo recordó Alejandro, tu tocayo, cuando intervenía telefónicamente. Participamos cuando se hizo la formulación de la Ley de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. En aquella oportunidad, en la Asamblea, en el Congreso Nacional de entonces, se hizo una convocatoria abierta en la que las ONG y organismos del Estado y también universidades podían participar y de esa manera pudieran tener la oportunidad de hacer su aporte a la construcción de esta ley. Yo recuerdo sesiones en las que estuvimos trabajando, yo formé parte del equipo que por CESAP estuvo también involucrado allí, y con la metodología de marco lógico se hizo todo un esfuerzo para poder articular todas las ideas de quienes estábamos participando a nivel nacional y se pudiera generar la ley. Pero lamentablemente pues todavía tenemos tareas pendientes. Alejandro nos ha recordado unas de las tareas, tú también, Luis, nos acabas de recordar algunas de las tareas pendientes, y creo que allí está uno de los énfasis en los cuales nosotros consideramos importante tener en cuenta cuáles son esas prioridades que todavía están por tocar. El tema de la biodiversidad, las áreas protegidas, son temas de los que se habla de manera relevante como temas prioritarios. También está el tema del manejo de los sistemas de información geográfica y todo lo que tiene que ver con supervisión y evaluación para la gestión de acciones concretas en materia de mitigación del impacto de los efectos del cambio climático. Nosotros creemos que aquí hay que hacer un esfuerzo tremendo por lograr un verdadero compromiso, un compromiso institucional suficientemente amplio, suficientemente fuerte y claro, que permita concretar estas deudas a nivel legislativo, pero además que permita que los actores desde los niveles más, digamos, básicos de relación con la comunidad, como son las direcciones, institutos, que dependen de las alcaldías, pues ellas también puedan incorporar ese elemento. Y que no se quede esta preocupación como, bueno, mirando el tema como muy allá, muy lejos, el Amazonas que está ya elegido, hablamos de Caracas, no, es que todo nos afecta. Lo que está ocurriendo en el arco minero es una situación tremendamente dañina, terrible, que nos va a afectar, y no en un futuro demasiado lejano, realmente en un futuro bastante cercano. Lo mismo que lo que está pasando hacia el norte de nuestro país, que está relacionado con todos estos derrames petroleros que se están suscitando y que dan cuenta de una situación gubernamental bastante triste en relación a la atención a estos temas. Así que desde allí nosotros queremos poner un énfasis en seguir trabajando con las comunidades, porque son, digamos, la base de la gestión, del reclamo y de la posibilidad, pero también desde allí hacer presión para que actores aguas arriba, pues que tienen la posibilidad de tomar las decisiones que hay que tomar, pues puedan hacerlo de manera clara y de manera efectiva y contundente, para que, digamos, estos hechos que ahorita lamentamos y que estamos reclamando de manera recurrente, y sobre todo esta semana seguramente lo vamos a estar nombrando permanentemente, pues digamos no sigan
dándose estas situaciones. Nuestro compromiso, hacerlo desde las bases, hacerlo con la gente, con las escuelas, con los vecinos, con las comunidades, ir a trabajar con los funcionarios públicos, ese es nuestro compromiso, y hacer el lobby necesario para que estas cosas puedan concretarse en un resultado de mucho mayor impacto, más allá de que firmemos convenios que a la hora de la chiquita pues pareciera que firmamos y no se convierte en realidades definitivas. Así que bueno, este es mi pequeño aporte en nombre del Grupo Social CESAP y quiero agradecerles a todos ustedes pues la oportunidad que nos han brindado de compartir en este momento en este espacio. Y bueno, quedar a sus órdenes. Yo les voy a dejar nuestras redes sociales. En Twitter nos van a encontrar como @CESAP en mayúscula, piso AC, de Asociación Civil, piso AC. En Instagram nos van a encontrar como @GSCESAP, Grupo Social CESAP, GS. En Facebook nos van a encontrar como Grupo Social CESAP. Nuestra página web, nuestro sitio, gruposocialcesap.org. Y nuestro correo electrónico gruposocialcesap@gmail.com. Por allí les esperamos, intercambiamos con ustedes más allá, digamos, del espacio que hoy tenemos y que agradecemos muchísimo, especialmente a Karina y a Alejandro Luis la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel. Ya vamos a abrir el chat para que ustedes puedan hacer las preguntas. Y les comentaba que en este proceso de articulación como el que se está dando hoy, bueno, un grupo de organizaciones que hemos estado trabajando el tema del cambio climático de diferentes perspectivas, tan amplias como las que hemos escuchado hoy, más además de esas organizaciones, INVES, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, hemos empezado a conversar sobre establecer algún mecanismo de encuentro, de interacción, no solamente nosotros, sino con la red CAN América Latina, Climate Action Network de América Latina, para que justamente este tema de las alianzas y el fortalecimiento de las acciones, haciendo articulación entre diversas acciones, podamos tener un mejor resultado. Y de lo que decía Maribel, completamente de acuerdo. Por una parte hay que trabajar con la gente, pero por otra parte también hay que recordarle al Estado sus responsabilidades. Es parte de lo que hay que hacer. Por cierto, hay que decir que el Estado venezolano ha redactado suficientes leyes y se ha comprometido con todo lo que está en la convención porque lo ha firmado o lo ha ratificado. Eso no quiere decir que se haya hecho mucho. Y ya lo hemos visto en las anteriores exposiciones. Muy bien, entonces vamos a tener por chat, Guillermo, si me ayudas para que todos puedan escribir sus preguntas. Vamos a tener preguntas. Desafortunadamente, Alejandro no se ha vuelto a poder conectar, pero bueno, cualquier duda que podamos responderle con gusto, es un tema de él. Y bueno, escriban sus preguntas y todos los expositores tienen su posibilidad de prender su micrófono para ir contestando. Perfecto. Entonces empiezo a recibir las preguntas y sí, dime, Karim. Alejandro Álvarez está todavía en la llamada telefónica. Ah, ok, perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta para Alejandro, con mucho gusto él la va a escuchar. Sí. Ya abrí el chat para las preguntas. De todas maneras, si vuelve a haber inconveniente, lo cierro un momentico, limpiamos y volvemos a abrir. Ok. Perfecto. Ya como alguien se había adelantado, voy a aprovechar para responder una pregunta que dice: ¿cómo estamos con la contribución nacional determinada en Venezuela? El año pasado yo escribí un artículo, ya hace justo un año, escribí un artículo previo a lo que iba a ser la reunión de la convención que se iba a dar en Chile y luego fue a España, y justamente lo que encontraba es que las contribuciones, las NDC de Venezuela, habían sido modificadas ligeramente de lo que se había entregado en París en el 2015 a lo que existía en el 2019. Solamente se habían hecho pequeñas modificaciones en un par de páginas. Pero en esencia, al día de hoy, pues, bueno, al menos hasta el 2019 no había ningún cambio en lo que se ofertó, y lo que se ofertó era poco claro en cuanto al compromiso de Venezuela, y lo único que ha cambiado en esencia desde el 2015 hasta el presente
es que se elaboró la segunda comunicación de cambio climático, que fue publicada en diciembre de 2017, que no fue consultada con organizaciones no gubernamentales o con buena parte de la academia, y que los datos de esa segunda comunicación eran tomados de datos de 10 años antes. Eso es lo único que sabemos de la NDC en la actualidad, a menos que alguien sepa algo más nuevo y lo pueda compartir. Ajá, ok, aquí hay una pregunta de Iván León, que es, ¿cómo estamos en Venezuela con relación al cumplimiento de la Agenda 2030 y la ODS? No sé quién quiere contestar y hacer referencia, por ejemplo, al informe de Sinergia. Alejandro, por ejemplo. Sí, ¿podrías contestar un poco esta pregunta de Iván León sobre cómo estamos en Venezuela con relación al cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS? Sí, recientemente el grupo Sinergia desarrolló un informe sobre el cumplimiento de la Agenda 2030. Aunque no cubrió todos los elementos referidos a la Agenda 2030, cubrió lo suficiente como para estar claro de que Venezuela no solamente no está cumpliendo, no está ni siquiera el cumplimiento, sino que en muchos aspectos está retrocediendo profundamente. En el caso del cambio climático, sencillamente ninguno de los elementos en el cual están establecidos como objetivo de la Agenda 2030, del objetivo de desarrollo sostenible 13, que es el referido al cambio climático, no hay avance en ninguno de ellos, y por lo contrario, en algunos aspectos se podrían ver como retrocesos. Así que estamos en una situación bien compleja, bien difícil en momentos, pero bueno, esta es la realidad en que estamos, y sobre eso sobre lo que tenemos que trabajar. Así que eso es lo que puedo decir en este momento. Muchas gracias, Alejandro. Me llega una pregunta de Wilfred Díaz. En la actualidad, con los problemas de la falta de agua en el país, se están realizando en muchos sitios la perforación de pozos profundos para extraer agua de los afluentes subterráneos. ¿Es posible realizar una campaña para regular y controlar dicha actividad de manera que los métodos que se utilicen no dañen y contaminen esas aguas subterráneas, y que igualmente aseguren que el agua que se extrae no exponga a las personas que se van a servir de ellas? ¿Quién quiere aportar al tema? Por favor. Quizás Maribel, Luciana. Tengo los micrófonos apagados. No sé si ustedes... Ellos están como anfitrión, ellos pueden abrirlo cuando quieran. Ok, gracias, Guillermo. Okay. Si ninguna otra persona tiene algo que decir, puedo contribuir con un elemento. Por favor, Alejandro. ¿Cómo no? Aunque Karina lo había aprendido, pero ¿cómo no? No soy especialista en el tema, pero en el año antepasado, Tierra Viva, en conjunto con Clima 21, hicimos un informe sobre la situación del derecho al agua potable en el área metropolitana de Caracas. Y ese es uno de los elementos que consideramos que era importante simplemente de mencionar, ya que no habían datos suficientes sobre la situación del tema de los pozos de agua. Y luego, Clima 21 ha estado participando con un grupo que se creó, que es un grupo especialista, que se llama el grupo de un grupo interdisciplinario de emergencia humanitaria compleja agua, que está coordinado por la Fundación Agua Clara, y en ese grupo hay un buen grupo de especialistas, de la gente que sabe de agua en Venezuela. El tema de los pozos ha sido considerado por ese grupo, y se considera que se necesita una regulación clara. Se está haciendo de manera totalmente, informal. Cada quien está haciendo lo que le parece, cada quien está reaccionando a situaciones sin tener ninguna posibilidad de ver si lo que está haciendo bien. Por lo tanto, en el caso del área metropolitana de Caracas, se están abriendo pozos sin saber si el sitio donde se están abriendo los pozos es correcto, sin que se haga estudios de la cantidad de agua disponible en la mesa de agua, sin saber la calidad de agua. Se necesita un Estado que tenga capacidad de regular, controlar y dar normas claras al respecto de eso. En este momento no lo tenemos. Gracias, Alejandro. Sandra Álvarez pregunta, ¿qué se está haciendo para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en Venezuela?
Bueno, Sandra, creo que parte de tu pregunta fue respondida por Alejandro en la primera intervención, pero en esencia, desde el punto de vista del Estado venezolano, no se está haciendo nada y la situación general del país hace que estemos más bien retrocediendo. Eso no quiere decir que hayan organizaciones que están preocupadas y estén trabajando en eso. Estefanía Salazar pregunta, ¿quién está a cargo actualmente dentro del Estado venezolano de las NDC? Como vi el avance anterior, el convenio en general ¿cómo se llama? De cambio climático se maneja desde el punto de vista técnico por el Ministerio de Ecosocialismo y el punto de vista político por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso básicamente dentro del Estado venezolano, esos son los dos responsables técnicamente de montar la NDC y políticamente entregarla cumpliendo los compromisos establecidos. Desde la península de La Guajira, una de las regiones más afectadas a consecuencia del cambio climático, nos escribe Luz, nos gustaría, dice ella, nos gustaría aportar en las estrategias nacionales para minimizar el impacto actualmente de comunidades sumidas por la sed y el hambre, por la muerte de los animales de la cual dependen nuestras comunidades. Bueno, es muy loable, Luz, esa iniciativa y creo que a nivel local estamos obligados a trabajar poco a poco. Sería interesante que pudieras, digamos, articularte a otras organizaciones que están aquí que pudieran ser útiles para ese labor. Dice, sería bueno que las organizaciones de información de redes sociales se escriban por este medio, cómo no, vamos a tratar de compartirlo por diferentes medios. Ahí está Provita, @Provita_ONG, Todos por el Futuro, acaba de poner su Instagram, su Facebook, todo allí, ahí vamos a seguir escribiendo. Gracias por las felicitaciones que nos dan. Estefanía Salazar pregunta, ¿cuántas toneladas de CO2 emitimos como país a la fecha? ¿Existe algún depositorio digital abierto y actualizado que lo diga? Quizás, no sé, Luciana, ¿tienes alguna información al respecto? La más reciente información sobre lo que emitimos, creo que les decía, lo que está en la segunda comunicación de cambio climático de Venezuela y es una referencia a 2007, es decir, 10 años atrás. No recuerdo ahorita cuánto es. Entiendo que Venezuela es uno de los mayores generadores, o era uno de los mayores generadores per cápita en el continente. Emma Salazar comenta, la quiebra de PDVSA y los terribles derrames, la falta de mantenimiento de los autos, el aumento de la cocina, queroseno, leña, mayor quema de basura y la situación de pocos desplazamientos por el confinamiento nos pone en mayor emergencia. ¿Qué otras actividades de las ONG podrían surgir para aumentar la logística, para movilizar a las comunidades ante el tema de cambio climático, desde separar residuos, cambiar hábitos, ya que parece lo digital educativo sin impactar lo suficiente? Bueno, Maribel Piñango quizás y también Luciana, si tienen comentarios, por favor. Acuérdense que ustedes pueden abrir sus micrófonos. Fíjate, ahorita estoy escuchando con mucha interferencia y en el momento anterior no escuché el planteamiento que estaba haciendo, la pregunta. Ahorita estaba leyendo las preguntas que están allí y veo una que decían sobre el arco minero dirigida a mí. Ajá, te voy a poner primero, Maribel. No sé si tiene que ver con esa. Discúlpame, quiero que me disculpen porque la señal está bastante difícil. Okay. Maribel, te acabo de copiar la pregunta previa que estaba leyendo, que quisiera que tú pudieras responder. La quiebra de PDVSA y los terribles derrames allí. Y después podemos hablar del arco minero. ¿La pudiste leer? Dice, la quiebra de PDVSA y los terribles derrames, la falta de mantenimiento de los autos, el aumento de la gasolina, queroseno, mayor quema de basura. ¿Qué otras actividades de las ONG podrían surgir para aumentar la logística y movilizar a las comunidades ante el tema de cambio climático? Fíjate, nosotros lo que creemos que hay que hacer es un trabajo fuertemente educativo, tremendamente educativo, permanentemente educativo. No es posible desarrollar ninguna acción si eso no va acompañado de un proceso de formación y sensibilización. Nosotros hemos estado trabajando en algunos momentos con, me olvidó la palabra, los fogones que se hacían de barro. Ajá. Y se
haciendo todo un trabajo en la región andina y en parte de la región llanera, intentando también desarrollar un programa que permitiera minimizar el impacto de la salud de esta metodología, y se hizo toda una, digamos, tecnología popular para intentar minimizar ese impacto. Eso en la medida que la gente es tomada en cuenta, en la medida que la gente es consultada, más allá de la experticia de quienes suponen saber cuál es la solución y llevarla a quienes no la conocen, pues el hecho de que se tome en cuenta la gente, la misma gente va creando alternativas y soluciones. Las experiencias que hemos tenido con el tema del agua, que por allí estaba leyendo que estaban preguntando o comentando acerca del tema de los pozos profundos. O sea, la gente ha ido entendiendo, pero en la medida que hay un trabajo de capacitación y organización. Es decir, en esencia para nosotros, si no hay un proceso de capacitación, de formación, de sensibilización, no es posible avanzar más allá de la inmediatez. El hecho de que podamos tener un trabajo con la gente, que ese no va a redundar en un impacto tal vez gigantesco, como quisiéramos todos, hacer una cosa masiva, que permita que muchísimos miles de personas cambien de conducta, de procedimiento. Eso no es fácil que ocurra de esa manera, así que nosotros trabajamos con grupos de comunidades que en la medida que se van sensibilizando, pues van cambiando sus conductas o sus maneras de proceder. No ha sido fácil, por supuesto que no. Desde el hecho de poder enseñar a la gente cómo hacer tratamiento casero del agua para consumo humano. Cuando yo por allá por el norte del estado Monagas o por allá por Pedernales, hablaba con la gente para comenzar a hervir o a clorar el agua, yo recuerdo las reflexiones de la gente en relación, por ejemplo, a la cloración del agua y lo que eso podía perjudicarle. Pero más allá de eso estaba el hecho de que más arriba, aguas arriba, tenían ganado de un político que tenía una hacienda cercana y les estaba contaminando todo el agua. Entonces había que hacer un trabajo en paralelo. Ok, ¿qué hago para que aquí yo pueda consumir el agua de la mejor manera posible? Pero además, ¿qué hago para presionar para que ese político mueva ese ganado de donde lo tiene? Porque eso está contaminando la fuente de agua que nosotros tenemos. Claro. Todo para nosotros parte desde la sensibilización y la formación. Voy a aprovechar, gracias Maribel. Iván León pregunta, ¿quién le podría decir si Venezuela ha realizado alguna acción en relación al Acuerdo de Escazú? Y ahí creo que Vanessa, como representante de Todos por el Futuro, pudiera responder esa pregunta. Por favor, Vanessa. Sí, bien. Pues Venezuela hasta la fecha no está dentro del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, pues como sociedad civil hemos estado, por supuesto, haciendo ese llamado y haciendo esa presión. Y creo que como sociedad civil y como organizaciones, el trabajo está en seguir haciendo presión, en seguir trabajando en conjunto para que pues se tome las medidas necesarias y pues se empiece por entrar al tratado y trabajar en ese campo. Ok, gracias. Quisiera agregar algo. ¿Perdón? Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Ciertamente, hasta ahora Venezuela no ha participado en absolutamente ninguna de las reuniones ni conversaciones en relación con el Acuerdo de Escazú. Como lo señala Vanessa, nosotros hemos estado apoyando para dar a conocer el tratado aquí en Venezuela y al mismo tiempo a las movilizaciones de activistas en Latinoamérica para que sea firmado el acuerdo. Hasta ahora faltan solamente 2 países para que este acuerdo se ratifique. Hay que tomar en cuenta que si se logra que se ratifique el acuerdo, va a ser vinculante para toda la región. Y en ese sentido es necesario que nos mantengamos activos en el apoyo a los países que faltan. Los que están más cerca de la firma son Colombia, Argentina y México. Perú ya señaló que no va a firmar definitivamente. Chile también, sin embargo, los activistas de Chile están todavía muy activos presionando para que se produzca la firma. En ese sentido es, como ya se ha señalado, fundamental la integración regional, el mirar los problemas como región y, por supuesto, sus particularidades en cada una de las localidades. Muchas gracias, Karina. 2 comentarios.
María Hernández dice que no hay información actualizada sobre las emisiones actuales, ¿correcto? Y también menciona que la educación e impulso de políticas públicas que incentiven la disminución de emisiones y la adaptación, que es una buena parte de lo que hemos visto hoy. Perdón, Maribel, quizás ahora podrías contestar la pregunta que te hacían sobre el tema del sur de Orinoco, el arco minero y la minería ilegal e informal, que la hace Dorixa Monsalvo. Fíjate, ella está pidiendo mi percepción al respecto. Correcto. Y creo que mi percepción no se distancia de la percepción de los que tenemos quienes conformamos esta audiencia en este momento. O sea, hay una situación horrible que se está gestando y de la cual no tenemos los datos ciertos, reales ni actuales. Y lo único que sí sabemos con toda seguridad es que el proceso avanza en el sentido de acabar con un recurso o con recursos que no vamos a tener posibilidad de renovar. Eso en relación a lo que ella pregunta, que es mi percepción, realmente no es un terreno donde yo me mueva normalmente, no es información de la que yo tenga datos en este momento, pero sí puedo, como un ciudadano más, pues dar esa percepción tal como ella la pide. Yo quería, además, agregar algo en relación a una pregunta que tenían por aquí, que tú me habías pasado. Dice, ¿tienen previsto incorporar el tema de cuidado ambiental en actividades comunitarias de asistencia humanitaria? Es una oportunidad de incidencia para propiciar conductas y comportamientos desde la gente. Totalmente. Aquí hay un hecho cierto también. CESAP, como muchas de las organizaciones sociales que estamos aquí, somos organizaciones de desarrollo, y el tema de la emergencia es un tema muy difícil de maniobrar porque el desarrollo y la emergencia humanitaria como que no van a la misma velocidad, al mismo ritmo, ni por el mismo carril. La palabra emergencia pues nos puede describir a qué alude la atención humanitaria o de qué manera opera la atención humanitaria. Sin embargo, nosotros no podemos dejar nuestra esencia, que tiene que ver con esos procesos de formación. Y sí se ha previsto, pero ya obviamente tiene que ser en tiempo de actividad presencial. En este momento nosotros no estamos desarrollando actividades presenciales con las comunidades, bueno, por razones ya ampliamente conocidas, pero sí está previsto hacer ese tipo de trabajo que de hecho, anterior a todo este tema del confinamiento en el que entramos el 16 de marzo, ya venía desarrollando labores de reflexión, sensibilización, que giran alrededor del tema alimentario, que giran alrededor del tema nutricional, pero que en esas conversaciones no se escapan todo este tema que está vinculado con el cuidado del ambiente. Así que lo tenemos incorporado, evidentemente, pero como quien dicen, en tiempos de paz, bueno, en tiempos de presencialidad, para decirlo así. Claro, gracias. Gaiskale Garay, de la Fundación Avista, dice que coincide con el doctor Álvarez sobre los pozos de agua. Alejandro. Perdón, sí. Alejandro, tu tocayo quiere agregar algo a la intervención anterior. Sobre el tema del arco minero del Orinoco. Sobre el tema... Okay, por favor, sí. ¿Se me oye bien? ¿Se escucha, Alejandro? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Sobre el tema del arco minero del Orinoco, es uno de los dos grandes temas ambientales de Venezuela en este momento. Tomado en cuenta de los grandes temas por el número de personas que son impactadas, tanto actual como a futuro. El tema del arco minero del Orinoco es uno de los sistemas de destrucción más grandes del país, que sobrepasó hace rato el territorio, el cual estaba dentro del decreto arco minero del Orinoco y está afectando aproximadamente entre el 40 y el 60% del territorio nacional, no el 12,12 como estaba establecido en el decreto originalmente, ya que en este momento toda la zona de Guayana está siendo afectada por la minería. Esta minería está destruyendo zonas de importancia en materia de biodiversidad, ríos, está contaminando con mercurio prácticamente todas las grandes cuencas, y prácticamente debo decir todas las grandes cuencas de la zona de Guayana. Por lo tanto, es un tema en el cual todos los venezolanos tenemos que oponernos a que siga ocurriendo esa forma de destrucción masiva. Así que, y dentro del tema cambio climático específicamente, toda la masa de bosque amazónica que
constituye una parte de Venezuela. Toda esa masa de bosques importante son los reguladores principales del clima regional y tienen que ver también con los efectos al clima a escala mucho más grande global. Por lo tanto, cuando estamos hablando del cambio climático, también de arco minero y de minería en Venezuela, también estamos hablando del tema arco minero. Así que es muy importante tomarlo en cuenta. Gracias. Gracias. Entonces, la opinión, lo que comentaba, allá que se me acaba de mover, Gaiscale Garay de Fundación Avista, es preocupante la aparente facilidad en abrir pozos en los edificios sin pensar que esas aguas subterráneas son para el futuro. Entendemos la problemática sobre la falta de agua, pero debemos entender que el problema es otro y es ahí donde hay que hacer hincapié. Muchas gracias a los ponentes y muy buenas las intervenciones. Gracias, Gaiscale. Ok. Bilisa pregunta, pensando en una futura transición, ¿en qué se debe enfocar la Asamblea Nacional y el gobierno interino para poder abordar la temática de cambio climático? Mi respuesta, me permito responder en el sentido siguiente. El Estado venezolano debe concentrarse en cualquiera que sean las autoridades que estén, pero el Estado venezolano, todos los poderes del Estado venezolano, tienen un compromiso firmado con el mundo al haberse hecho signatario ya hace mucho tiempo de la Convención de Cambio Climático, luego haber aprobado, ratificado digamos, el protocolo, el Acuerdo de París. Así que yo no sé si va a haber o no gobierno interino, si va a haber transición o lo que sea, pero eso es un deber de ser del Estado venezolano frente al planeta. Sé que no respondo mucho, pero eso es, creo que es en esencia la esencia del asunto. Ok, comenta Iván la importancia de la incorporación de la educación ambiental en todos los niveles de la sociedad. María Hernández, que es la presidenta de María Gabriela Hernández, que es la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, dice que en la Asamblea Nacional estamos haciendo los trámites para buscar, firmar y adherirse tanto a Escazú como a Minamata. Por ahora depende del total reconocimiento de Naciones Unidas al gobierno interino. Emil Eduardo Calles pregunta si existe un proyecto de ley de marco del cambio climático para Venezuela. Está estudiando la posibilidad para continuar trabajando en pro de esto a pesar de la actualidad política nacional. Yo le pedí en privado a María Gabriela Hernández que si la ley de cambio climático, hubo una ley de cambio climático que se elaboró, un proyecto de ley de cambio climático, y lo que no estoy seguro, y le pediría a la diputada si puede contestarnos a todos, es si se aprobó en primera discusión. Eso no lo estoy seguro, pero ya seguramente ella lo va a contestar. Lía Neuberger dice, buenos días, completamente de acuerdo que sin educación ambiental no vamos a lograr la sustentabilidad de ningún proyecto. Quedarán como manchas en el espacio. Sin la sensibilización del pueblo y del gobierno, así como de la industria privada, no vamos a avanzar y mantenerlo realizado. Se requieren alianzas de todos para lograr el fin común, señalados en los ODS. Muchas gracias. Disculpa, Alejandro, me escribe Luciana, que parece que tiene problemas con la conexión, pero ella quiere intervenir con el tema de las emisiones de CO2. Por favor, sí, si puedes, con mucho gusto, claro. ¿Me escuchan? Sí, Luciana, gracias. Sí, tengo problemas con el internet, varios bajones de electricidad, pues esto se suma al día a día ya, ¿no? Bueno, tratando de solventar. Bien, en relación a la pregunta sobre las emisiones o las toneladas de CO2 emitidas, o si existe algún registro en Venezuela, realmente lo que se tiene es prácticamente datos del 2018, ¿sí? Donde las emisiones de CO2 en Venezuela pues prácticamente se dicen que han caído de 8.920 kilotoneladas a un 9.5% respecto a las de 2017. ¿Sí? Es decir, no se tiene prácticamente un dato actualizado, pero nosotros en el marco del proyecto de Andes en Acción Climática
para saber realmente la cantidad de los gases de efecto invernadero, que es un estudio vigente, que se produce en este caso en cada una de las regiones de referencia de implementación en el proyecto Mérida, Táchira y Trujillo, se realizó un inventario, en este caso siguiendo el protocolo global para inventarios de emisión de gases de efecto invernadero a escala comunitaria, ¿sí? Haciendo la salvedad que obviamente estábamos en una situación, vivimos una situación que pudiéramos denominar en condiciones no normales, ¿sí? En este caso, los investigadores hicieron uso de una serie de herramientas de cálculo para estimar las emisiones y medir los beneficios de algunos proyectos de mitigación al cambio climático. En este caso se tomaron digamos, datos de referencia, utilizando como año base el 2013. ¿Por qué el año 2013? Porque precisamente decir o dar un número certero de lo que son esas emisiones, sabemos que en estos últimos años hemos vivido un periodo de restricciones en cuanto, bien sea llámese el suministro de energía eléctrica, del tema de normalidad de la distribución de combustible, y pues las condiciones meteorológicas no fueron extremas y no se presentaron conflictos de alguna manera políticos sociales, pero inciden en dar digamos, un resultado acertado de lo que es la emisión de CO2 en Venezuela. En este caso, pues nosotros tuvimos que ajustar o tomar un año de referencia que pudiéramos considerar normal, ¿sí? Eso es lo que les puedo decir en función de las emisiones de gases, en este caso de CO2. Muchas gracias. La respuesta de María Gabriela Hernández dice que se trabaja en un proyecto de ley marco que aún no pasa a plenaria para primera discusión y que en todo caso requiere de una institucionalidad básica que hoy no existe. Creo que da la respuesta sobre el tema de la ley de cambio climático. Muchas gracias. Dorisa Monsalve, respecto a la pregunta, una pregunta anterior, dice que entiende que para el 2010 la deforestación fue de 164.000 hectáreas, lo que es una emisión de 70 millones de toneladas de CO2. Hay que sacar esos cálculos actuales en el contexto actual en todo el país y en especial en la Guayana. Saili Zambrano dice, todo problema social tiene implícito un problema ambiental. Cualquier situación a abordar está ligada a los efectos del cambio climático. Por esa razón, en la actualidad se habla más de cambio global. Hasta que no veamos esta situación con una mirada holística, las soluciones serán simplemente parciales y temporales. Muchas gracias por el comentario. Ok, en esencia, creo que no sé, he pasado algunas por alto. Por ejemplo, Vilisa pregunta bueno, siendo fundamentales Escazú y Minamata, pregunta, y referente al cambio climático, ¿cómo estamos preparando para poder aprovechar fondos de carbono, fondos para la adaptación? Creo que la respuesta la dio también María Gabriela Hernández. Se necesita una institucionalidad básica que no existe. Recuerden que los fondos de carbono y fondos para la adaptación, por argumentos que son dados como ideológicos, no son bien vistos en la actualidad en el país. ¿Okay? Emilio Eduardo Calles pregunta, ¿cómo podemos involucrarnos como organizaciones en la consolidación de esa ley marco? Están involucrando a sectores de la sociedad civil. Gracias. María Gabriela, no sé si puedes escribir y contestar un poco eso, o damos vía excepción la respuesta a eso muy breve, dándote el micrófono. No sé si tienes micrófono, María Gabriela. Guillermo, ¿le podemos abrir el micrófono a María Hernández? Por vía de excepción y muy brevemente, por favor, María Gabriela. Ya son las 11:48. Sí, ya puedes abrirlo. Ok. María Gabriela, ¿nos escuchas? Puedes prender tu micrófono. Ah, ya lo prendiste. Sí, te invito a que lo copies, por favor. En tal caso, si puedes dar una respuesta en el chat de todos y la tenemos allí, porque de verdad no se escucha. Ok, vuelvo a las preguntas. Lástima, no tenemos eso.
Viviana, tienes un comentario. ¿Por qué no se lo haces a Dorixa a todos, por favor? ¿Por qué no lo compartes con todos? Lo que respondías a Dorixa. Gracias. No, era respondiendo a las preguntas de Dorixa sobre la pérdida de carbono. Pues en el trabajo que hacemos en Provita de análisis de deforestación y carbono, hemos reportado que se perdieron 20 millones de toneladas entre 2003 y 2016 en la Amazonía venezolana, entendida como los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. Y esto es solo biomasa aérea, es decir, esto no está tomando en cuenta la pérdida del suelo, no tenemos cómo hacer esa otra parte, pero el contenido de carbono en el suelo también es sumamente alto, como sabemos, y pues con la deforestación que ha habido y con la pérdida de esa biomasa aérea implica también muchísimo en pérdida de carbono del suelo. Muchas gracias, Viviana. Faruk Bagdad nos comenta que a través de la Asamblea, sugiere que a través de la Asamblea Nacional se debe desarrollar una consulta pública para garantizar la participación y aportes de buena parte de los actores y sectores del país, para tener casi lista la Ley Marco de Cambio Climático con aporte de todos. Perdón que se me movió. Con aporte de todos y para su posible implementación en un futuro inmediato, consiguiendo el apoyo del gobierno interino. Hay mucha información técnica que debe ser considerada en la elaboración de dicha ley. Sí, María Gabriela, nos dimos cuenta de la conexión terrible, pero bueno, es así. No tengo más preguntas. No sé si Karina de Todos por el Futuro tiene algún comentario, algo ya como cierre o alguna opinión adicional. Sí, gracias, Alejandro. Ciertamente muy interesantes todas las intervenciones. Como siempre, cuando hacemos estas reuniones, la participación de las personas muy productivas, muy interesantes al mismo tiempo. Vemos que hay una sociedad que está muy comprometida y muy preocupada por el tema de la crisis climática global. Bueno, tenemos muchísimo trabajo. Agradezco realmente el conocer y la posibilidad de dar a conocer el trabajo que está realizando cada una de las organizaciones que se presentaron la mañana de hoy. Agradezco al Grupo Social CESAP, a Provita, a Fundación Tierra Viva, Alejandro, a Clima 21, a Vanessa, quien nos representó de manera excelente, a Todos por el Futuro, a Caracas Ciudad Plural y a Radio Comunidad. Lo que tengo como comentario es que ciertamente es necesario recuperar la institucionalidad del país para poder avanzar hacia el cumplimiento de todas esas leyes y hacia la consolidación de esa ley marco y el desarrollo de políticas públicas que permitan ampliar el trabajo que se está haciendo en cada una de estas organizaciones hacia el resto del país. Cada una de ustedes ha hablado de un trabajo sólido, serio, responsable, comprometido con las comunidades, comprometidos con la educación y la conservación de nuestros espacios sociales y ambientales. Eso es necesario que se amplíe, porque estamos hablando de organizaciones pequeñas y en ámbitos relativamente pequeños en el país. Entonces, claro, ciertamente necesitamos que eso se multiplique hacia el resto de los espacios. Muchísimas gracias a nombre de Todos por el Futuro. Yo quisiera, Karina, aprovechar porque van a quedar algunas cosas en el aire, pero quiero tomar comentarios de Wilfred Díaz y de José Ramón Delgado y sumando lo que tú dices. La sociedad civil no puede hacer todo. No tenemos la capacidad para sustituir la falta de información y acción de PDVSA, que es lo que menciona Wilfred. ¿Ok? Somos pocos, pero estamos trabajando y en la medida que sea necesario vamos a tener que seguir trabajando, generando información, generando acción, exigiendo, y esa es nuestra responsabilidad. No sé si eso es suficiente, y lo digo con toda honestidad, pero lo que no podemos hacer es dejar de hacerlo simplemente porque el Estado venezolano no lo está haciendo. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, cada día puede ser más difícil, pero bueno, hay un compromiso y lo que hemos mostrado aquí, gracias a Todos por el Futuro, por haber pensado en este evento y todo lo que se va a mostrar en esta semana, porque sí
tiene actividades, Todos por el Futuro tiene actividades, muestran que hay una sociedad civil interesada en seguir trabajando y luchando a pesar de todo lo que ocurre y, bueno, o quizás gracias a ello. No sé si será suficiente, pero estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Doy las gracias a todos los que participaron, las preguntas, a la invitación, a los expositores, y bueno, es pendiente de las redes de todas estas organizaciones porque seguramente ustedes pueden servir también para amplificar el trabajo que se viene haciendo en toda Venezuela y que es muy útil para todos. Gracias, Karina, gracias a todos por el futuro y gracias a todos los que estuvieron, y bueno, será quizás hasta una próxima oportunidad.